El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas Azul Alzaga y Ana Lilia Pérez. Azul, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Ana Lilia y a la audiencia y a ti, querido Alberto. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Alberto, Azul, buen día a toda la audiencia. Oigan, pues está en el escenario de varios temas, pero uno que me parece que es importante escucharles su análisis, Ana Lilia, es esta controversia alrededor de las declaraciones del director de la DEA, que lo hace con toda la cachaza de que es posible y no mira la historia de corrupción que hay alrededor de agentes de esta misma corporación. ¿Qué decir de esto que ahora se ve y que está acompañado, por supuesto, de muchos medios comerciales, Ana Lilia? Mira, la DEA pues lanza en voz de su titular, lanza estas declaraciones que sí le dan mucho de qué hablar a la oposición, pero sobre todo la DEA trata de justificar el tipo de operaciones fallidas que ha realizado y muestra un enojo. La DEA está enojada, al igual que las otras agencias estadounidenses, a partir de que el gobierno de México pues hizo valer las leyes en materia de seguridad nacional, lo que dice nuestra Constitución sobre el no permitir la injerencia de agencias extranjeras. La DEA durante años en los gobiernos del PAN, sobre todo del PRI, tuvieron mucha injerencia con los gobiernos en turno y un historial de operaciones fallidas, de operaciones que han dejado también, han sido generadoras de violencia en nuestro país, pero que no han contribuido a desarticular ni una sola de las organizaciones criminales de tráfico de drogas en ningún lugar. La DEA, recordemos que las agencias también en Estados Unidos están en una disputa por los recursos, que entre más hagan este tipo de operaciones espectaculares, pues más justifican los recursos millonarios que se les da desde el Congreso. Estas declaraciones que hace el titular de la DEA no tienen ningún sustento en lo que están planteando y lo lanza como algo que suena, que le está dando mucho a la oposición para hacer acusaciones sin contexto, pero la presidenta le responde muy bien, pues que se atiende el problema gravísimo interno que tiene Estados Unidos en el consumo de drogas, pero que es un tema que no han tratado como se debía tratar, como un tema de salud. Y también, bueno, lo que le toca a la DEA es estar en su territorio haciendo el trabajo para el que fue creado y no estar haciendo este tipo de operaciones fallidas que se acostumbraron a realizar en todos los países, Alberto, Azul, que no contribuyeron en nada al combate de las drogas. Es más, la DEA misma ha pactado históricamente con grupos del crimen organizado también. Sí. La DEA hizo para sus agentes un negocio para ellos mismos. Sí, un gran negocio y además no son pocos los casos, Azul Alzaga, en los cuales se ha denunciado que agentes de la DEA, inclusive hasta altos funcionarios de esa agencia antidrogas estadounidenses, trabajan, participan, ayudan y hasta han sido pillados en grandes fiestas de que hay de todo, organizadas por carteles de la droga. Es como decía hace un ratito, Azul, es mirar la paja en el ojo ajeno sin ver el ferrocarril con todas sus vigas en el propio Azul. Sí, totalmente. Bueno, ya ahí estabas describiendo el caso de este que fue representante acá en México, Palmeri, ¿no? Que sí. Fue juzgado y fue despedido justamente porque se le encontró que tenía unas relaciones pues
ahora sí que muy poco regulares, con abogados de cárteles y todo esto otro que describes, donde están sobornos y donde están las fiestas y donde está, digamos, todo el beneficio que viene a acompañar una relación muy regular y más bien en donde los agentes son beneficiarios y administradores, como hemos comentado aquí de ese negocio, ¿no? Entonces sí, pero como ese hay otros muchos. Ayer la presidenta también sí se refería a esto como diciendo, bueno, ¿y ustedes con qué cara se vienen a atrever a señalar? Porque además lo hacen constantemente y lo hacen además a través de medios de comunicación, de filtraciones, o sea, por debajo del agua, ¿no? Lo de ayer del director de Terrence Cole fue ya muy burdo, pero en realidad todo el tiempo están queriendo desacreditar, en el caso de México, al gobierno, a las autoridades mexicanas, un poco para tratar de forzar su nueva entrada en el país a través de voces que además, pues sí funcionan en México, que son medios de comunicación, o voces de oposición que digan, no, sí, miren, Estados Unidos está diciendo que aquí hay un narcogobierno y una corrupción y entonces tiene que entrar a Estados Unidos. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Eso es lo que realmente quieren y en un contexto en donde pues ya, como decía Ana Lilia, no pueden hacerlo. Pero creo que lo de la DEA, que no es solo son las agencias, o sea, las agencias también operan un poco sobre la lógica en la que históricamente opera Estados Unidos, pero ahorita está desbordado, digamos, en esa forma de operar, que es esta construcción. Normalmente lo que hace es la construcción de la idea de amenazas, les da una dimensión de emergencia, aunque no existan datos para que la sustenten, y para generar respaldo justamente popular a medidas que normalmente son pues no populares, como intervenir un país en el caso de la DEA o en el caso de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Pero lo mismo hacen con los migrantes, lo mismo hacen con los opositores en Estados Unidos, ¿no? O sea, generan toda una idea de que hay una amenaza ahí a la que hay que perseguir, que esa amenaza es inminente, que es de un tamaño que entonces hay que generar medidas que no son las medidas que normalmente se usan desde el punto de vista de una autoridad, ¿no? O sea, porque son medidas que no tienen contrapeso, son medidas que son ilegales, son medidas que pasan por encima, digamos, de los derechos de otros, en este caso, pues de México, y en otro caso podemos hablar también de los migrantes o de los propios ciudadanos estadounidenses. Sí, porque no hay que olvidar, Ana Lilia Pérez, que pues hasta donde yo sé, y no sé si tú tengas algún otro dato, pues a las drogas, a la metanfetamina, al fentanilo, la marihuana, la cocaína, etcétera, pues no le salen patitas una vez que entran a territorio estadounidense y salen, ahí van y se entregan solitas a los consumidores. Ahí tiene que revisarse la participación de los estadounidenses en el tráfico, Ana Lilia. No solo en el tráfico de drogas, en los mercados criminales tienen en Estados Unidos no solo la vía de flujo de esos mercados criminales, sino de el tema del lavado de dinero también, que es uno de los eslabones que Estados Unidos nunca ha combatido y que es finalmente el que permite, el que hace posible esas economías de lo ilegal. Y si podemos citar el caso mismo que ahora está también en controversia del tema del Mayo Zambada, que ya en unos días se le dará su condena porque él se reconoce culpable de algunos de los cargos que se le imputan, entonces no irá a juicio, se le reconocerá. Y en esa negociación, las autoridades estadounidenses están pidiéndole una parte de esa fortuna pues derivada de sus negocios criminales, pero eso nos refleja nuevamente las intenciones del gobierno estadounidense.
se la pasa pactando con grupos criminales, se la pasa administrando la parte de la criminalidad. Hacen, en el caso de la DEA, hacen anuncian operaciones espectaculares donde ellos tienen un papel de generadores de violencia, de administradores de conflictos, además de los temas de corrupción en que se han visto involucrados, que ya Azul ha descrito, y que, bueno, de ninguna manera están contribuyendo a combate al crimen, ni siquiera en su propio territorio. Se la pasan más bien administrando esos millonarios recursos que se les destina como presupuesto desde el Congreso, pero no hay un trabajo, digamos, ni siquiera dentro del marco de la legalidad ni en su propio territorio. Y en efecto, Alberto, parece que las drogas llegarían ahí. En la frontera, pues ya todo es responsabilidad de esos, de lo que llega de fuera, pero hay una corresponsabilidad que nunca se ha admitido. Y ahí podríamos hablar también del tráfico de armas, de la DEA se la ha pasado también realizando operaciones truculentas en distintos países donde hasta son capaces ellos mismos de negociar. Por capaces me refiero a, es inaceptable el tipo de actividades que realizan de negociar con los narcotraficantes también para favorecer a facciones del crimen. Lo están haciendo con el llamado cártel de Sinaloa, donde están negociando con una facción del crimen, dándoles hasta protección y beneficios a esa parte de la facción, y con otra parte también le dicen, déjame una parte de tus ganancias y vamos a ver qué negociamos. Eso no es combate al crimen, eso es administrar el negocio del crimen. Administrar el negocio del crimen, que ha sido como la actitud permanente tanto de la DEA como otras agencias, la CIA, por decir alguna, Azul Alzaga. Y este caso que también nos recuerda, Ana Lilia, el caso Mayo Zambada. El lunes le van a dictar sentencia y su hijo, el Vicentillo, se convirtió en testigo protegido. Es difícil de creer que el Vicentillo haya hablado sin el consentimiento del papá. Lo hemos abordado en las distintas mesas en debate público en Canal 14 Azul Alzaga, que el Mayo es agente estadounidense, no se explica de otra manera. ¿Qué decir de esta contradicción aparente? Y este dato también importante, follow the money, dice la máxima, para terminar con la delincuencia. No lo hace Estados Unidos. No lo hace Estados Unidos porque Estados Unidos, o bueno, más bien las agencias en Estados Unidos, podríamos pensar exactamente que funcionan como cárteles. Hay dos datos que acaba de mencionar Ana Lilia. Una es cómo intentan entre ellos disputarse el negocio de los cárteles o del crimen organizado en cualquiera de sus formas. Y otra, cómo intentan disputarse todo el tiempo el presupuesto en Estados Unidos. Y ahorita en ese país, pues hay una disputa que creció también, no solo con respecto a México, sino ahí adentro, en función de que el gobierno de Donald Trump decidió que ahora una agencia iba a prevalecer sobre otras, presupuestalmente, que es ICE, ¿no? Entonces, en medio de ese escenario, lo que han venido haciendo el FBI y la DEA y la CIA es tratar de justificar por todos los medios que tienen que existir y que tienen que tener más recursos. Entonces, una de esas formas es justamente generar escenarios en donde puedan tener una causa en Estados Unidos y frente a México. Y el recurso de pactar con criminales, que dicho sea de paso, son criminales a los que ellos han denominado terroristas, y con los que supuestamente no deben pactar y donde supuestamente debe haber sanciones extraordinarias, pues ha sido muy común en la historia para usarlos como mecanismo para generar nuevas ganancias, ¿no? Nuevas ganancias que pueden ser políticas, que pueden triangular, digamos, otros beneficios también en la intervención con otros países, como hemos visto en la contra en América Latina y en Centroamérica, y
Y en este momento eso es lo que están haciendo justamente con la división que generaron al interior del cártel de Sinaloa entre los Mayitos y los Chapos. Entonces, lo que es de esperar, o sea, ¿qué puede esperar uno de una autoridad que está usando estas voces criminales para construir un caso? Lo único que puede esperar es que si están haciendo estos intercambios, están pues montando, digamos, escenarios de criminalidad que en este momento en Estados Unidos están queriendo incluir a funcionarios y a políticos mexicanos, específicamente de la Cuarta Transformación, ¿no? Y lo están haciendo con tal ahínco que, bueno, ya es burdo, ¿no? Es burdo. Lo que estamos viendo es una generación de extorsiones para ver quién dice algo, y cualquier testimonio que pueda salir de eso, sea de quien sea, no puede ser otra cosa que para tratar de evitar un problema, digamos, con Estados Unidos, que de todas maneras te lo va a sacar y que de todas maneras te lo va a inventar. Entonces, creo que tenemos que ser muy inteligentes y muy críticos sobre esto que está pasando para no justamente caer en esas narrativas en donde de entrada no hay ninguna razón, ninguna evidencia, ningún dato que nos pueda sugerir que Estados Unidos está actuando en función de la justicia o en función del combate al narcotráfico. No, en el tema del narcotráfico es evidente que hay una historia muy, muy larga de la manera en la cual Estados Unidos, como bien señalas, Ana Lilia Pérez, administra a los propios grupos de la delincuencia organizada. No se podrían entender, lo dice el protocolo de Palermo, no se podría entender la existencia de la delincuencia organizada sin la participación de los distintos estados, y Estados Unidos tiene ahí un papel importante. Y también tiene un papel importante dentro de una estrategia que ha encontrado una respuesta por parte del gobierno de México, que es otro tema que también me gustaría que conversáramos esta mañana, a reserva que quieran abundar en el otro, Ana Lilia, que es estas denuncias que ha presentado el gobierno de México para terminar con la violencia extrema que se registra en contra de las comunidades migrantes en Estados Unidos, particularmente la mexicana. Hablamos también de una agencia que es el ICE, que tiene una larga historia también de irregularidades, Ana Lilia. Y retomo a partir de lo que planteaba Azul, Alberto, en el tema de los presupuestos. Ella comentaba que el gobierno de Trump ha privilegiado presupuestalmente al ICE y en efecto eso tiene que ver con las disputas que ahora tienen las otras agencias, y por eso todas quieren decir, hey, aquí estoy, y por eso lanzo estas acusaciones tan espectaculares como ha hecho el titular de la DEA. Tiene que ver esa disputa presupuestal porque la agencia que está destinada a el Servicio de Aduanas e Inmigración, que es el ICE, que se encarga es la agencia que fue designada por Donald Trump, digamos, como la estelar de su gobierno, el gobierno de Trump plantear como tema central también de su política, de esa idea de antimigración. Él anunciaba hacer la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Entonces, multimillonarios fondos se han destinado al ICE. El año pasado se le destinaron millonarios fondos para que ampliaran el número de agentes. Lo ampliaron a 20,000, son los que operan en la actualidad. Apenas en junio, el Congreso volvió a darle una ampliación multimillonaria, $70,000 millones para que con la patrulla fronteriza refuercen sus operaciones por lo menos de aquí a que termina el gobierno de Trump, es decir, garantizarles por anticipado esos recursos. Acá también estamos hablando de un meganegocio que está generando una crisis en el tema de migración. Lo explico. El ICE tiene ese presupuesto y es para los agentes, es para sus operaciones y es también para todos esos centros de detención migratoria, los que ya existían y los que se crearon a partir de esta estrategia de Trump, que son operados por privados. Ya hay muchos informes que han evidenciado
que las condiciones que tienen esos centros de detención son peores que las de las cárceles incluso. Recordemos que el tema de migración no es un tema penal, es un tema de índole civil que tendría que llevarse por la vía civil en Estados Unidos, pero le están dando un carácter punitivo los agentes del ICE. Entonces, las condiciones de esos centros, además de que le cuestan mucho al presupuesto estadounidense, son un mega negocio de particulares donde se tiene a los migrantes en condiciones infrahumanas, en condiciones donde no hay cuestiones de salubres, no tienen servicio médico adecuado, no tienen alimentación adecuada. Se ha retenido ahí a familias completas durante meses. Una familia estuvo casi un año con muchos niños chiquitos donde los tenían sin ninguna justificación. Gente que ha sido retenida por muchos meses sin una explicación ha fallecido en manos de la ICE. Yo me puse a revisar todas las fichas de los reportes que el ICE ha generado a partir de él. Ellos tienen la obligación de generar reportes a partir de que una persona fallece en sus instalaciones. Entonces, han fallecido nuestros connacionales, 17 ya, con el asesinato, es como yo lo defino, de Lorenzo Araujo, en estos operativos y en los centros de detención que tiene el ICE, estos que he descrito operados por particulares. Pero en general son más de 50 migrantes que han estado ahí, es decir, son nuestros mexicanos, nuestros connacionales, pero son también de otros países. Hay de Colombia, de Haití, de Guatemala, bueno, hay una gran cantidad de países que tienen a connacionales que han muerto en circunstancias que simplemente la justifica, en algunos casos, por ejemplo, incluso de un connacional de 19 años, que es la persona más joven que ha muerto en estas instalaciones, señalan oficialmente que fue un suicidio. Su familia ha dicho que se debe investigar y ellos no admiten esta versión. Y no es el único caso, hay varios fallecimientos de personas de otras nacionalidades que también el reporte formal del ICE es suicidio. Entonces son casos que se tienen que investigar, pero comenté el tema de las nacionalidades también, Alberto Azul, porque a partir de la decisión que ha tomado el gobierno de nuestro país de presentar demandas formales contra el ICE y contra estas empresas que operan esas estancias migratorias, yo considero que sería muy viable, pertinente que también los gobiernos de los otros países presentaran demandas, porque esto fortalecería los casos contra esa agencia que tiene ya una operación absolutamente criminal, y este es mi punto de vista. Y eso reforzaría también el que las familias de las personas, de las más de 50 personas que han muerto en manos de agentes del ICE en los operativos o en estas instalaciones, puedan tener verdad y puedan tener justicia. Sí. Azul Alzaga, es uno de los temas pendientes porque en el primer periodo de Donald Trump, cuando empezó a propuesta de Stephen Miller, este neonazi que es uno de sus principales asesores, empezó la separación de familias migrantes, el gobierno del presidente López Obrador presentó quejas, demandas, notas diplomáticas, pero fue el único. México fue el único que protestó en aquel momento y ahora de nuevo México es el único país que le ha plantado cara de esta manera a Estados Unidos, Azul, y esto es algo que también es necesario analizar. Bueno, es necesario analizar y quizá entender en el marco de otras cosas que están sucediendo, como es la forma voluntarista en la que el gobierno de Estados Unidos está interviniendo en otros países, y no podemos dejar de lado que hay un poder asimétrico en general en América Latina con respecto a Estados Unidos, también de México. Sin embargo, hay cosas que
digamos, hacen que México tenga también una posición especial. Una es la dependencia que también existe en Estados Unidos en relación a toda la cuestión comercial, a toda la cuestión productiva, al hecho de que tienen una población muy nutridamente formada por latinos y por mexicanos, ¿no? Y eso políticamente también lo tienen que contemplar en Estados Unidos. Y también un poco la legitimidad que en este momento está representando México en el concurso, digamos, de naciones en Latinoamérica hace que pueda tener un peso diferente su voz. Y a mí me parece que esta estrategia del gobierno de México, que por cierto también sí se ha pronunciado el gobierno de Colombia últimamente, pero no en los mismos términos, ciertamente, ¿no? O sea, no se han anunciado acciones penales como las que inéditamente está planteando el gobierno de México en Estados Unidos con las fiscalías y contra estos centros de detención. Creo que va más allá de la propia, el propio cálculo de lo que va a pasar con esas investigaciones. Creo que México está disputando volver a poner en el centro de las relaciones entre países, en el centro de lo que es la actuación de una autoridad en general, un modelo, o sea, regresar a un modelo en donde se privilegien los derechos humanos, se privilegie la legalidad y el debido proceso, una cosa que se ha venido dejando de lado justamente por esto que comentaba al principio, que es el patrón con el que Estados Unidos se mueve para poder llevar a cabo su agenda de despojo, ¿no? De despojo en otros países y también de despojo al interior de su propia democracia, porque no olvidemos que una de las cosas que quieren dejar fuera en este momento es la capacidad de la población migrante de elegir y de tener un lugar electoralmente dentro de la democracia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece a mí que va más allá incluso de la defensa de nuestros connacionales, que es lo primero, ¿no? O sea, eso es algo que pues ningún país debía dejar de hacer. Efectivamente, como dices, no se puede solamente no ver lo que ya se está inscribiendo en el campo de la criminalidad, como dice Ana Lilia, ¿no? O sea, están asesinando a las personas directamente, ejecutándolas, o están generando una condición tal de terror que cualquier persona que va a tener un contacto con ICE en este momento, pues naturalmente quiere huir. Y la otra parte de las personas que se están muriendo en este momento han sido pues huyendo justamente, ¿no? Este último migrante que lo iban a tapar y dijo no, corrió, lo atropellaron y murió atropellado, y esto es algo que ya hemos visto repetir también, ¿no? Entonces hay una situación que ya no es sostenible, pero no es sostenible, digamos, en el marco de las convenciones a las que en algún momento, aunque si quieres fuera hipócritamente, se habían llegado en el mundo con respecto a cómo un gobierno debía comportarse frente a sus ciudadanos, y aunque no fueran sus ciudadanos, es decir, a través del respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y también con respecto a otros países. Y Estados Unidos lo ha venido acentuando este patrón cada vez más. Entonces, cuando México dice no aceptamos que la migración sea tratada como criminal, porque eso es lo que están haciendo, y además generar de ella una amenaza como para decir no solamente es criminal, sino no tiene ningún derecho, no tiene derecho a que se le respete absolutamente nada. Cuando México dice no aceptamos que la cooperación en seguridad se construya únicamente sobre señalamientos unilaterales, señalamientos que no tienen ningún sustento en los datos, pues lo que está haciendo es llevar a otro término o tratar de poner en el centro de la discusión, no solo con Estados Unidos, sino otra vez de manera internacional como una especie de pionero de una causa, pues algo que se está perdiendo y que se está perdiendo pareciera silenciosamente, ¿no? O sea, no hay, digamos, un debate internacional sobre esto que está ocurriendo con Estados Unidos, porque pareciera que todo el mundo se está queriendo proteger
proteger de no ser el siguiente buleado, ¿no? Sí, y me parece a mí muy valiente pues la actitud que frente a esto está tomando nuestro país. Sí, y como hemos comentado, pues es hasta ahora el único con el apoyo de Colombia a su manera. Les quiero agradecer a Azur Alzaga, a Ana Lilia Pérez, estos minutos de conversación entre nosotras y la audiencia de Imer Noticias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, muchas gracias, Alberto. Buen día, Ana Lilia. Buen día. Hasta pronto, que tengan también un buen día.